segunda plática, nuestra segunda charla. Y esta segunda charla está basada en los ritos de los curanderos, la importancia de los curanderos en la sociedad latinoamericana. Y para hacer esta charla tenemos a la doctora Lorena López, que nos va a presentar, y como ya os dije anteriormente, ella es profesora de español no solamente para los estudiantes que están haciendo el BA de español, pero también para los estudiantes de Languages for All. Entonces, a continuación aquí os dejo con Lorena López. Muchas gracias. Gracias, María, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hablar aquí porque mi voz no es tan fuerte como la de María. Muy bien. Entonces, como María dijo, el tema es curanderos, el arte de sanar. Lo que voy a explicar son estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un curandero? ¿Qué cosas se pueden curar? ¿Para qué va la gente a ver a estos curanderos en Latinoamérica? ¿Quiénes recurren a los curanderos? ¿Cómo se curan las personas? Y vamos a hablar de algunos casos, algunos ejemplos y algunos de gente muy famosa. Los tipos de curanderos que existen y los curanderos y médiums famosos. Y al final vamos a platicar sobre si funciona, ¿sí? ¿Funciona este tipo de medicina alternativa, como se le llama ahora? Muy bien, entonces vamos a empezar con ¿qué es un curandero? Un curandero es un personaje al que la gente recurre para sanarse físicamente o para quitarse el llamado mal de ojo, ¿sí? O trabajo de brujo. ¿Han escuchado el mal de ojo? ¿Sí? Lo que es el evil eye. En inglés es el mal de ojo. Y eso es muy común. Eso es lo que la gente necesita siempre, generalmente. Una limpia, ¿sí? Del mal de ojo. ¿Qué es un curandero? También es una persona que sin un título profesional cura mediante procedimientos naturales, ¿sí? Con hierbas, con la tierra, con elementos naturales como chiles, huevo, limones, ¿vale? Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, una diferencia muy importante: el curandero no es lo mismo que el chamán, ¿sí? El chamán es diferente. El chamán es una práctica religiosa, o el chamanismo, de los pueblos del norte y centro de Asia, y se basan en la capacidad de ciertos individuos de entrar en contacto con la divinidad a través del éxtasis, y sus funciones incluyen la adivinación y la medicina, también la alternativa, pero es un poco diferente. En Latinoamérica ahora se habla de los chamanes, porque es un término más moderno, pero antes sencillamente eran curanderos, ¿sí? Entonces, chamanes no se utiliza en Latinoamérica, pero este vocablo llegó también ya a Latinoamérica a través del ruso del Tunguz. Es un pueblo de raza mongólica, donde se dice que se originó esta práctica del chamanismo, pero es diferente. ¿De dónde vienen los curanderos? Bueno, se dice que viene de la Grecia antigua, es decir, desde ese entonces ya existían estas prácticas de estas personas con poderes especiales, ¿sí? Que a través de la naturaleza podían curar a las personas. También en Roma se practicaba, en Asia, y hay ejemplos de curandería en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, con baños en las aguas de un río, ¿sí? Tomando aguas de hierbas, y entonces hay testimonios desde hace mucho tiempo. En Latinoamérica ya se practicaba el curanderismo desde la época prehispánica. Antes de que los españoles llegaran, por ejemplo, los mayas, los aztecas y los incas y varios grupos indígenas ya practicaban la curandería a través de, otra vez, plantas, la tierra, el agua. Entonces ya existía, pero un muy buen ejemplo, como María lo dijo, para hacerlo compatible con las prácticas que trajeron los españoles, se adapta, ¿sí? Entonces es una forma de supervivencia o de sobrevivencia, se van adaptando para poder practicarse, pero sus orígenes son muy antiguos.
Ahora, ¿cuáles son los tipos de curanderos en Latinoamérica? Vamos a hablar de los de Latinoamérica. Están los hierberos, son especialistas en hierbas, saben qué hierbas curan qué cosa, ¿sí? Por ejemplo, la albahaca es muy famosa. La albahaca es muy famosa para quitar el calor del cuerpo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tienes muchos problemas, jaqueca o dolor de cabeza, la albahaca es lo mejor. ¿Por qué? Te lo pasas por todo el cuerpo y termina negra. Termina toda negra y hecha nada, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy pequeño, pero por ejemplo en Latinoamérica o en México, por ejemplo, cuando vas con un curandero, llevas un ramo así de albahaca y te lo pasas por todo el cuerpo, la nuca, la frente, la cabeza, los brazos y termina una cosita así, negra. Entonces, en sí tiene una explicación científica, porque como es fresca, perdón, lo que hace es absorber el calor y te sientes más ligero. Entonces, en sí, se dice que estas personas sí tenían un conocimiento de para qué servían las hierbas o limones, etcétera, basados en evidencia. Ah, esto funciona para esto. Entonces lo seguían haciendo, pero también era en cierta forma científico, porque estaba basado en la evidencia, ¿sí? La hoja de romero, por ejemplo, rosemary, el romero, se supone que sirve para el estómago. Cuando hay problemas de estómago, tomas un ramo de hojas de romero y te las pasas y se supone que te ayuda a sentirte mejor. Entonces, esos son los hierberos, se especializan en las hierbas para curar cuestiones físicas. También están las parteras, midwives, que también son curanderas. Es decir, estas personas no tienen estudios médicos, pero tienen el conocimiento que les da la experiencia de ayudar a nacimientos. También están los sobadores, que se le puede llamar masajistas, pero son personas que van a las casas. Si tú les dices, puedes venir a mi casa, por favor, que estoy un poco, me siento mal, me duele el hombro, o me duele la cabeza, etcétera, llegan y te soban por todo el cuerpo con una técnica excelente y te dejan listo, ¿sí? A mí me han sobado en casa. Son generalmente personas mayores que ya tienen mucha experiencia. Entonces, cuando voy a México, generalmente digo, por favor, mi mamá sabe, conoce a las sobanderas o a las sobadoras y llegan y me soban por todo el cuerpo y uno grita, ¡ah! Porque cuando te soban por las piernas, los brazos, pero terminas excelente, sintiéndote excelente. Y una cosa que es un poco, tal vez triste, es que solo cobran muy poco dinero. La última vez, hace como 3 años que lo hice, me cobraron 100 pesos, ¿sí? Que eso equivale aproximadamente a 4 libras. Exactamente, pero obviamente, perdón, no soy la única con tos aquí. Obviamente, si tú quieres puedes darles más, pero no necesariamente. Entonces, es también la cuestión de la mano de obra, ¿sí? Que es poco valorada tal vez, sí. Y otro tipo de curanderos son los mediums, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un problema, ya sea de trabajo, en tu familia, etcétera, puedes ir a consultar a un medium. Ahora, un medium puede ser precisamente el medium para que un espíritu se presente en ese medium y pueda ver más allá, ¿sí? Y decirte cuál es el problema y cómo puedes resolverlo. De otra forma, también pueden usar las cartas. Los mediums pueden usar las cartas para leer cómo está tu destino en ese momento y pueden aconsejarte qué hacer. Y generalmente implica un trabajo, ¿sí? Un trabajo de tipo brujería para arreglar las cosas si están mal. Entonces, esos son los tipos de curanderos. ¿Y qué curan? ¿Qué curan? ¿Por qué la gente va a ver a estos curanderos? Bueno, por ejemplo, cosas del amor, ¿sí? Cuando hay problemas de amor, si en tu relación tienes algún problema, vas a ver al curandero para ver si te aconseja algo, o si no eres correspondido en el amor, ¿sí? Entonces,
muchas veces van a ver al curandero para que esa persona se enamore de ti. Eso es muy, muy común, ¿sí? Yo quiero que esta persona me ame y paga a la gente a veces mucho dinero porque algunas veces obviamente hay algunos que se aprovechan de esta virtud y hay otros que no la tienen pero se aprovechan y también hacen dinero, pero los que sí realmente tienen ese don, se supone que pueden ayudarte a conseguir el amor. También un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, para conseguir un buen trabajo, el trabajo que quieres, puedes ir con el curandero, hace un trabajo para ti y después esperas y después quizá puedas obtener ese trabajo. También los negocios, ¿sí? Para prosperar en tu negocio vas a ver al curandero y te puede dar amuletos. Por ejemplo, ajo, ¿sí? Puedes llevar ajo, garlic, puedes llevar imágenes. También la albahaca es muy buena para los negocios porque absorbe las malas energías, atrapa, ¿sí? Atrapa las malas energías del lugar. Otra cosa es enfermedades del alma. Cuando estás deprimido, puedes ir a ver al curandero y te puede decir lo que tienes, lo que necesitas. También la mente, a veces muchas personas que están mal de la mente, sus familias los llevan para ver qué tienen, ¿sí? ¿Puede por favor ayudar a mi hijo, a mi hija, a mi abuela, etcétera? Y como mencioné antes, lo que más curan los curanderos es el mal de ojo. Y vamos a hablar del mal de ojo porque es un tema muy polémico, creo. ¿Qué es el mal de ojo? Bueno, el mal de ojo es un influjo maléfico que puede ejercer una persona sobre otra mirándola de cierta manera. Así dice worldreference.com, ¿sí? Ahora, el diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana dice que es la capacidad que tienen algunos individuos para enfermar a otro por medio de la vista, ¿sí? Estas personas poseen mirada fuerte, pesada, caliente, fija o penetrante, ¿sí? Ahora, una vez platicando con una amiga en la universidad, una amiga es de Asia, de Arabia Saudita, ¿sí? Platicábamos sobre el mal de ojo y me comentó que es muy común en su país, ¿sí? En su región, el mal de ojo, ¿sí? Y es similar, por ejemplo, a como se ve en Latinoamérica. En Latinoamérica, sobre todo, cuidas a los bebés, ¿sí? Los bebés, porque como son tan lindos, las personas pueden verlos y le pueden ¿sí? echar el mal de ojo sin querer. Solamente por admirar a alguien o algo, le puedes echar el mal de ojo, ¿sí? Y es una maldición. Entonces, le dije, sí, también en México, en Latinoamérica, creemos en el mal de ojo y lo que hacemos es, generalmente a los bebés, cuando lloran en la noche y no hay una razón evidente del por qué lloran, lo que hacemos es el huevo, ¿sí? A pasárselo al bebé por todo el cuerpo y termina el bebé y se queda dormido, ¿sí? Obviamente, para mi abuela, en paz descanse, mi madre, siempre decían, es que el huevo es efectivísimo, efectivísimo. Y a veces una piensa, bueno, pero debe haber una explicación lógica. Y bueno, pensando y leyendo en internet, obviamente, dije, bueno, debe haber una explicación. Y con los niños dicen que funciona, porque como cuando les estás pasando el huevo, están llore, se cansan. Entonces se quedan dormidos. Esa puede ser una explicación científica hasta cierto punto, ¿sí? Se cansan y se duermen, pero a veces los bebés lloran horas. Pero si se les pasa el huevo, se cansan, se duermen, quedan tranquilos. Entonces, bueno, me dice esta amiga de Arabia Saudita, bueno, lo que hacemos en mi país es, si yo tengo a mi bebé cargando y alguien ve a mi bebé y yo siento que le echaron el mal de ojo, le digo, oye, por favor, ¿puedes hacer una oración? Porque creo que pudiste haberle echado el mal de ojo a mi bebé. Y que la gente dice, sí, y hacen una oración, ¿sí? Para contrarrestar ese mal de ojo. Entonces, es similar, pero las formas de eliminarlo o contrarrestarlo son diferentes, ¿sí? Pero parten de lo mismo. Pero también se supone que el mal de ojo a veces es sin mala intención.
¿sí? Por ejemplo, tienes un reloj, ¿sí? Que yo lo veo y me encanta, ¿sí? Entonces, sin querer, porque me encanta ese reloj, le echo el mal de ojo. Entonces, ya tiene una maldición. ¿Y qué pasa? Es probable que se te caiga o se te rompa. Ajá, ese es el problema. Entonces, por eso hay que hacer una oración o echarle la bendición cuando sientes que una persona lo vio, ¿sí? Para contrarrestar ese mal de ojo. A veces es sin querer y a veces hay personas que tienen esa mirada pesada y ven algo y lo desean, ¿sí? Pero muchas veces es sin mala intención. Ahora, casualidad o no, hace unos 5 años tenía un teléfono nuevo, ¿sí? Y llegué a un café, a tomar un café con una amiga y tenía un teléfono nuevo, Ericsson, Flip Up, era nuevo en aquel entonces y yo muy contenta. Entonces mi amiga, ¡qué bonito teléfono! Y vi los ojos. Bueno, sin mentirles, 15 minutos después, sin querer, tiré el teléfono al piso y mi teléfono nuevo, en una esquina, se peló. Y yo dije, mal de ojo, mal de ojo. Entonces, en otra ocasión, con esta misma persona, tenía yo un top nuevo, sí, un suéter nuevo, y me dijo, ¡qué bonito suéter! Y sin querer, me tiré la salsa. ¿Casualidad o no? No lo sé, pero lo que sí es importante es contrarrestar, ¿sí? Ese mal de ojo. Entonces, por ejemplo, volviendo a Arabia Saudita, mi amiga me dice que lo que dicen es cuando ven que alguien echa el mal de ojo a la ropa, a una bolsa, a un reloj, a una persona, se dice mashallah, que significa por gracia de Dios. Esto quiere decir que esta persona es afortunada de tener un reloj bonito o de ser una persona agraciada por gracia de Dios, no porque sea más suertuda que la otra, sino es gracia de Dios. Entonces eso contrarresta, ¿sí? Contrarresta ese mal de ojo. Ahora, lo que hacemos en Latinoamérica es, generalmente vamos con el curandero, ¿sí? Quizá en ese sentido, en Latinoamérica somos más dependientes, ¿sí? De que una persona nos puede ayudar, o también rezar. Y entonces también es esa dependencia de un poder superior que te va a ayudar a estar mejor, en vez de tomar un poquito de responsabilidad tal vez, ¿verdad? Esa es la dependencia con el curandero. Ahora, ese es un ejemplo de un bebé con amuleto, ¿sí? Porque sobre todo con los bebés es muy común que las mamás protejan a sus bebés. No quiero que le echen el mal de ojo porque se puede enfermar en la noche. Entonces, esta es la bebé de una amiga en México y ella le puso a su hija una pulsera roja contra el mal de ojo, ¿sí? Para los bebés en México y en Latinoamérica se acostumbra a poner una pulsera roja. ¿Por qué? Porque entonces, cuando ven al bebé, la mirada se va a la pulsera roja, porque atrae. Entonces, ese mal de ojo se va en la pulsera y se queda en la pulsera y ya no le afecta al bebé, ¿sí? Es decir, está el bebé, mi ojo, la mirada se va primero a la pulsera y después cuando veo al bebé, mi mirada ya está limpia, está descargada de esa mala vibra, de ese mal de ojo. Y yo le pregunté a ella, a ver, yo no sabía que tú creías en lo del mal de ojo, y me dice, es que yo no creo en esas cosas, pero mi marido me dijo que por si las moscas, mejor le pusiéramos la pulsera. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué se utiliza para curar el mal de ojo, el mal de amores, la mala suerte en el trabajo, etcétera? El humo, ¿sí? Y que también tiene mucha relación en Asia, por ejemplo, ¿qué se recomienda poner en las casas? El incienso, ¿sí? El incienso. Y ese incienso, el humo, se cree que hace ahuyentar a los malos espíritus y las malas vibras. Entonces, el humo es un elemento que puede deshacer. Entonces, por ejemplo, si algún día piensan que en su negocio, en su casa, hay mala vibra, prendan un incienso, ¿sí? Y el humo va a eliminar esas malas vibras. Las hierbas también, ¿sí? El romero, la albahaca, también
eliminan las malas vibras. Los limones también, ¿sí? Un limón se pasa por todo el cuerpo, ¿sí? Para cortar esas malas vibras. Entonces se supone que el limón absorbe todo eso. Todo lo agrio lo absorbe el limón. Lo agrio atrae a lo agrio que uno trae en el cuerpo. Y también los chiles. En este caso, los chiles, lo malo, atrae lo malo que traes en el cuerpo. Entonces también se utiliza mucho los chiles para curar. Ahora, lo que es muy común es la terapia del huevo. Terapia que se utiliza para limpiar el aura y los canales de energía de una persona, empezando por el tercer ojo, ¿sí? Te lo pasas por todo el cuerpo, los puntos importantes del cuerpo, y después se rompe en un vaso de agua. Se rompe y aquí puedes ver qué mal tienes, ¿sí? Se puede leer. Hay personas que saben leer qué es lo que tenía tu cuerpo a través de las bolas de aire, a través del color de la yema. Es una sola, se rompe, etc. Entonces, se lee y de esa forma te pueden decir qué tenías, ¿sí? Y también sale el mal de ojo, que son unas bombas de aire. Lo vamos a hacer después, ¿vale? Ahora, vamos a ver, este es un video que muestra cómo hacer una limpia con huevo, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde está mi video? Aquí está. Ajá. ¿Cómo pasar el huevo? Vamos a ver, vamos a hacerlo grande. Cuando ustedes vayan a limpiar a alguien, procuren que la persona le diga todo el nombre. En este caso solamente le voy a pedir su nombre, primero nada más, pero es mejor mencionar los dos apellidos, ¿ya? O una misma lengua. Otilia Soriano. Entonces, ponemos el huevo en la frente, en el tercer ojo, y vamos comenzando suave. Y comenzamos a rezar un Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, vamos a dejar la vida a nosotros y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Por qué le paso aquí? Toda la energía y todo su susto se acumula en esta parte. La pasada de Guadalajara es un arte tan antiguo que puede ayudar a que un bebé que está con diarreas pueda parar de un momento a otro. Por ejemplo, todo el estrés se carga en este lado. Entonces el huevo tiene que ir directamente en el cuello y si puedes, lo vamos sobando aquí y se lo sobamos por la columna. ¿Por dónde está el estrés? Por la columna. Por ahí va bajando. Vamos levantando su cabeza y vamos pasándole por sus ojos para que suene bonito, para quitarle todo susto, para que tenga una buena cosa, o y le está haciendo algo que no le gusta, cruzando sus manitos, me da la compra. Entonces, no debe usar nada en ese momento. Bajamos aquí, vamos a su estómago. ¿Dónde se siente mal la persona? En el estómago. Y vamos bajando sus palmas de sus manos. En un bebé siempre tiene que ir en las palmas de las manos para quitarle todo susto. También en la otra, y vamos bajando, vamos quitando sus pies, solitos, vamos subiendo y vamos quitando todo susto. Ahora, para que no te cargues, tengo un rosario. Este es San Benito de Abad, pero también puede ser uno de la Virgen del Rosario o también de Guadalupe. Ahora, volvemos acá a la frente y Utilia va a soplarlo. Antes de soplarlo, perdón, vamos a decir que todo daño, toda brujería y toda maldad se vaya en este lugar. Utilia, en el nombre de Cristo, yo te libero de toda brujería, susto o maldad. Así tienes que mencionarlo. Si es tu hijo, lo dices con mucho más fuerza. Tienes que tocarle la cabeza para que esa persona sienta tu energía y lo levantes. Porque tu energía va a levantar a esa persona. Ahora sigue, sócate ese. Ya está. Ahora vamos aquí. El huevo está medio sancochado. Quiere decir, miren cómo el huevo está re duro.
quiere decir que tiene un susto muy fuerte, está bien cargado, y la tripa, no sé si puede la cámara enfocar la tripa que ha salido, quiere decir que el susto prácticamente está en todo el cuerpo. Entonces, un malestar completo de Otilia. Ok. Entonces, es así como se hace una limpia con el huevo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, personas famosas que acuden con curanderos. Un caso muy sonado fue el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ¿sí? Él tenía cáncer y los médicos no podían darle una solución a su problema. Entonces, lo que él hizo, quizá en un momento de desesperación, fue acudir con un curandero. Entonces, siendo él una persona inteligente, una persona con experiencia, también acude con un curandero. Entonces, esto no es solamente creencias para gente pobre, sin educación, sino para todo el mundo, ¿sí? Como naces con eso, creces creyendo en eso, es parte de ti y es difícil no buscarlo tal vez como una alternativa en un momento de desesperación. Otros curanderos famosos en Latinoamérica, ¿han escuchado de María Sabina? ¿Sí? Es una curandera de México, en el sur, que curaba a través de los hongos mágicos, ¿sí? Ella tenía poderes para ayudar a la gente a sanar a través de hongos mágicos, como le llaman. También está don Juan Matus, que era un indio yaqui de México, y hay un autor brasileño llamado Carlos Castañeda, que escribió bastantes relatos sobre sus experiencias con este indio yaqui, que le enseñó mucho en México, en el norte de México. Y hay uno muy famoso que se llama Ramiro López, que es el chamán llanero de Colombia. Es muy, muy famoso actualmente, el chamán llanero. Ahora, los mediums, esos curanderos que trabajan a través de mediums, ¿sí? Estos son los santos que generalmente tienen en sus altares, en sus lugares, ¿sí? Por ejemplo, el francés Allan Kardec. Y Allan Kardec era un curandero y él llegó también a Brasil, ¿sí? Era francés. Entonces, él pasó sus enseñanzas a otras personas y hasta ahora, hasta las fechas presentes, muchos mediums tienen su fotografía y muchas veces se supone que el espíritu de Allan Kardec se presenta en los mediums y pueden decirte, ayudarte, guiarte, ¿sí? Cuando tienes algún problema. También muchos de los curanderos utilizan a Juana de Arco o se comunican con el espíritu de Juana de Arco, que llega y puede dar mensajes, ¿sí? Te puede ayudar, te puede guiar. Y también otra muy famosa es la Santa Muerte, ¿sí? Que es la muerte, o se le llama también Blanca, porque generalmente se dice que iba vestida de blanco. Entonces, generalmente, estas personas, los que son mediums, trabajan con estos tres, que son muy importantes. Se presentan y te pueden decir cuál es el problema y cómo ayudarte. Ahora, también esto de los curanderos está imprimido en nuestro ser, en nuestra forma de pensar. Desde que nacemos, crecemos, vemos esto. Entonces, hay muchas canciones que hablan de este proceso de asistir con un curandero y voy a mostrarles 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Andy Andy, que es de República Dominicana, ¿sí? Y hay una parte en la canción, bueno, en sí la canción no habla de los curanderos, pero en el video se ve cómo él va con un curandero porque él tiene un problema de amor. Dice que va a tener que olvidar a la chica, ¿sí? Voy a tener que olvidarte. Entonces, como nos gusta el drama en América Latina, no sé si han visto las telenovelas,